continuar entonces con nuestro seminario de urgencias en psiquiatría para los internos que rotan en Clínica San Juan de Dios, con el caso del paciente psicótico en el servicio de urgencias. Recordemos que vamos a enfocarlo siempre por nuestras tres preguntas: ¿qué es? ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo lo trato? Entonces, ¿qué es la psicosis? La psicosis es un síndrome, es decir, es un grupo de signos y de síntomas que suele aparecer junto, pero que puede tener diversas etiologías. Entonces, la psicosis en ese sentido es perfectamente un síndrome. Tiene un fenómeno cardinal que es la alteración de la verificación de la realidad y se acompaña de alteraciones del pensamiento, sensoperceptivas, de afecto y de comportamiento. ¿Qué es la alteración de la verificación de la realidad? Es un fallo en el juicio y el raciocinio de realidad. Tenemos varios juicios, los seres humanos, varios raciocinios, pero el que nos interesa es el juicio y el raciocinio de realidad para este caso, no el juicio crítico. En el juicio crítico preguntamos algo como: si ocurriera un incendio, dígame el orden en el que usted actuaría. La mayoría de los pacientes psicóticos responden bien a esa pregunta. El problema es cuando le pedimos que critique algo que sabemos que no puede estar pasando en su realidad vital y él no es capaz de criticarlo. ¿A qué nos referimos? Existe una función mental superior que se llama el juicio y el raciocinio de realidad. Es esa capacidad que tenemos de distinguir los fenómenos subjetivos de los fenómenos objetivos. Como cuando nos despertamos de una pesadilla y decimos: uy, era un sueño. Ahí lo que nos funcionó fue el juicio y el raciocinio de realidad. El paciente psicótico, por la alteración del pensamiento, puede, por ejemplo, tener la idea de: mi mamá me quiere envenenar. Pero nada dentro de sí mismo es capaz de decirle: pero eso no es cierto, eso no puede estar pasando. Falla el juicio y el raciocinio de realidad, se acepta la idea como real y entonces empieza a aparecer la psicosis. ¿Por qué reiteramos tanto eso? Porque tenemos casos interesantes. Por ejemplo, lo vemos mucho en los pacientes con trastorno bipolar, que, como vamos a ver ahorita y se van a dar cuenta la importancia que tiene, es una psicosis secundaria. Al ser una psicosis secundaria, cuando se resuelve el episodio afectivo, los pacientes bipolares retornan al juicio de realidad. Entonces ocurren cosas muy interesantes semiológicamente, psicopatológicamente hablando, porque el paciente que nos decía: es que yo tengo muchísimo dinero, soy millonario, y evidentemente no era así. eh, Pasan los días, pasa el tratamiento y de un momento a otro nos empieza a decir: uy, yo sí que estaba diciendo cosas que no eran ciertas, ¿qué será? Y todavía me viene a la cabeza o tengo como esa sensación de que yo tengo más y que soy más poderoso, pero yo sé que ya no es así. Ahí ya retornó la prueba de realidad. Ya hay contacto nuevamente con la realidad. Entonces, primer fenómeno de la psicosis: alteración de la verificación de la realidad. Obviamente, el elemento acompañante central es las alteraciones del pensamiento. Y la alteración fundamental del pensamiento en estos pacientes es los delirios. Recordemos los 5 criterios de Olmans. Una idea delirante es incongruente con una vivencia objetiva de la realidad de la persona en cuestión. Se defiende de manera anormal porque el individuo está íntimamente convencido de su veracidad. Es capaz de generar modificaciones negativas en la conducta de la persona, cambia de manera negativa la conducta. Genera sufrimiento y desadaptación en la persona y o en sus familiares. Y es una idea que no depende del contexto sociocultural de la persona. Entonces, en la psicosis vemos ideas delirantes. En la psicosis también podemos ver alteraciones sensoperceptivas, no siempre tienen que estar, pero también se pueden ver alteraciones sensoperceptivas. Que de nuevo, lo importante no es la alteración perceptiva por sí sola, es que falle el juicio y el raciocinio de realidad, es que el paciente no sea capaz de criticarlas. El paciente, lo que nos viene a la cabeza del paciente psicótico inmediatamente son las alucinaciones, pero las alucinaciones no son la única alteración que existe sensoperceptiva en la psicosis. También está la aglutinación perceptiva, también está la escisión perceptiva, están las ilusiones. Entonces, si no recuerdan o no saben son esas alteraciones sensoperceptivas, pues los invito a que revisemos semiología. Si todo sigue saliendo bien, vamos a continuar después de terminar el seminario de urgencias con las clases de semiología psiquiátrica para que estén pendientes y las vean.
Y las otras dos alteraciones acompañantes de la psicosis, que son las alteraciones afectivas y comportamentales, tristemente son como las que más pasamos rápidamente. Incluso hay textos de psiquiatría que ni las mencionan porque quedan como implícitas, pero son muy importantes. Las alteraciones afectivas es, pues si yo tengo la sensación, sigamos con el ejemplo ahorita, que mi familia me quiere hacer daño, que mi familia me quiere envenenar, voy a experimentar miedo. Si yo de alguna manera por una psicosis secundaria tengo mucha alegría y esa alegría me hace sentir que soy como que más y que tengo más poder que los demás, pues tengo esa alegría que hace parte del síndrome de la psicosis en este caso. O en una depresión con síntomas psicóticos, pues la tristeza. Entonces a veces nos olvidamos de las alteraciones afectivas y son muy importantes porque pueden generar las últimas, que son las alteraciones comportamentales. Si yo tengo miedo porque creo que algo malo me va a suceder o algo malo le va a suceder a las personas que amo, pues probablemente intente defenderlas. Y ahí entendemos, por ejemplo, la agresividad. En el paciente que cree que la familia lo va a envenenar, muchas veces pasa a un segundo plano la idea en la medida en la que, por ejemplo, cuando nos lo traen al servicio de urgencias ya lleva bastante tiempo sin comer y está perdiendo peso significativamente. En este momento, la urgencia es que tiene riesgo para su vida porque no está comiendo, no se está alimentando, es la alteración comportamental. Muchas veces las familias traen a los pacientes es por la alteración comportamental. Le dicen al médico en el servicio de urgencias, no, es que él ya lleva muchos días diciendo bobadas, comillas, así lo dicen muchas veces, no, estaba hablando puras bobadas, pero pues no, estaba tranquilo, nosotros no prestábamos atención, pero ahora sí ya se puso agresivo, entonces ahí sí lo traemos. Entonces, las alteraciones afectivas y comportamentales son importantísimas porque sirven para el diagnóstico, porque muchas veces es lo único que vemos, a veces el paciente no habla, pero su conducta demuestra la alteración de la verificación de la realidad. Y no solo se usan para hacer el diagnóstico, sino que además son muy importantes porque son las verdaderas dianas terapéuticas. Por ejemplo, en el caso de las psicosis primarias, ahorita lo vamos a mencionar, rara vez el delirio desaparece, el delirio se atenúa. Ya la persona puede que no lo verbalice espontáneamente durante la entrevista, pero el delirio muchas veces se queda ahí a pesar del manejo antipsicótico. ¿Cuál es la diferencia? Que ya el paciente dice, no, pues sí, como que me viene la idea de que me quieren envenenar, pero no le presto atención, me siento tranquilo. Y, por ejemplo, enfermería le cuenta a uno, no, doctor, ya le recibió en la visita la comida a la familia y se la comió. Comportamentalmente ya mejoró. Entonces, muchas veces son las verdaderas dianas terapéuticas. Muchas veces lo que queremos con el medicamento es que la persona esté tranquila y que la persona no tenga alteraciones comportamentales. Así las alteraciones sensoperceptivas y así las alteraciones del pensamiento persistan, como en los casos de las psicosis primarias. Entonces, ya sabemos qué es la psicosis. Segunda pregunta, ¿cómo se identifica una psicosis? Pues no hay otra manera que a través de la entrevista, incluyendo el examen mental. Y en la entrevista tenemos que tener fundamental la información colateral, la información de la familia. ¿Por qué? Porque en el caso de los delirios extravagantes o de la conducta claramente desorganizada, pues el diagnóstico es fácil. Como decimos cosamente en medicina, pues hasta el señor de la vigilancia que nos ayuda en el servicio de urgencias nos dice, uy, no, doctor, ahí llegó ese paciente, no, está terrible. Fácil. El problema son las psicosis que están contenidas dentro de los delirios que son plausibles. Entonces llega el señor al servicio de urgencias, porte y actitud impecable, superbamente colaborador, y dice, venimos porque mi esposa me está engañando, y uno cree que vienen para una terapia de pareja. Y con la información colateral de la señora, de la familia de él, de la familia de ella, encuentra uno que era un delirio celotípico. Ahí no está tan fácil la cosa, ¿cierto? Entonces, hay que entrevistar. ¿Existen escalas? Sí existen escalas. La más famosa sería la subescala de síntomas positivos de la PANSS, de la Positive and Negative Symptom Scale, que se utiliza pues básicamente en esquizofrenia y tiene muchos de los indicadores de psicosis, pero no supera la entrevista. Hay que aprender a entrevistar. Ese es uno de los elementos fundamentales de lograr el arte en la medicina. Entonces, la única manera de lograr, de identificar la psicosis es a través de la entrevista y del examen mental. Aprendámoslo a hacer, practiquémoslo. Así pues no nos guste mucho. Y no nos olvidemos que hace parte del examen neurológico. Última pregunta. ¿Cómo lo trato? ¿Cómo se trata la psicosis en el servicio de urgencias?
No podemos hablar de tratamiento de la psicosis sin dejar claro y recordar que estamos hablando de un síndrome. Por lo tanto, puede tener diversas etiologías. Entonces, para poder enfocar esas diversas etiologías, tenemos que tener algún sistema de clasificación de la psicosis. Existen varios sistemas de clasificación de psicosis. Yo les voy a decir el que creo que es el más útil en el servicio de urgencia. Debemos clasificar inicialmente la psicosis en primarias y en secundarias. Psicosis primarias, psicosis secundarias. Las psicosis primarias, como su nombre lo indica, son aquellas que son proximales al pensamiento del paciente, es decir, que con los recursos que tenemos hemos descartado todas las otras. No se olviden, los invito a los que no hayan visto el video de introducción a la psiquiatría, que antes de empezar por aquí vayan y vean primero ese, pero si ya llegaron, les quiero recordar que todos los diagnósticos de la psiquiatría son de descarte. Entonces, cuando decimos que una psicosis es primaria, es porque ya dijimos todo lo que no es. Y nos quedamos, aunque con el nivel de evidencia científico actual, no encontramos ninguna otra alteración, ni estructural, ni funcional, ni metabólica, ni ninguna otra patología mental que explique mejor esta psicosis. Y si nos encuadra o si nos enmarca dentro de lo que hay que estudiar, que son las psicosis primarias, que serían la esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo, el trastorno delirante y pues los diagnósticos a veces intermedios, como por ejemplo el trastorno esquizofreniforme, que recuerden que pues básicamente es un paciente que cumpliría todos los criterios para esquizofrenia menos el del tiempo, entonces todavía es posible que el diagnóstico cambie. Esas serían las psicosis primarias. Alguien pregunta, bueno, ¿y por qué el trastorno esquizoafectivo hace parte de las psicosis primarias? Porque recuerden que el paciente esquizoafectivo sí hace manías, sí hace depresiones o solo depresiones, pero a diferencia de los pacientes afectivos que vamos a charlar próximamente, la psicosis del esquizoafectivo persiste al menos 2 semanas o más después de que ya se resolvió el episodio afectivo. Vamos a explicar rápidamente acá. Imaginémonos con una gráfica, esta es la manía. La psicosis de un paciente bipolar está dentro de la manía, está circunscrita a la manía, es decir, empieza dentro de la manía y se acaba antes de que se acabe la manía. Esta es una manía de un paciente esquizoafectivo y la psicosis en cambio es así, se sale y se sale al menos 2 semanas o más. Es decir, que el paciente persiste psicótico a pesar de que se hayan resuelto los síntomas afectivos. Por eso las psicosis esquizoafectivas se consideran psicosis primarias. Ahora, ¿qué son las psicosis secundarias? Las psicosis secundarias a su vez vuelven y se dividen en dos. Psicosis secundarias psiquiátricas y psicosis secundaria no psiquiátrica. ¿Cuáles son las psicosis secundarias psiquiátricas? Las afectivas y las relacionadas con la farmacodependencia, es decir, la intoxicación que genera psicosis. Las afectivas a su vez se vuelven a dividir en dos, psicosis bipolar y psicosis monopolar. La psicosis bipolar, como su nombre lo indica, la manía o la depresión en el trastorno bipolar, que pueden presentar ambas síntomas psicóticos. Y la psicosis secundaria psiquiátrica monopolar, que sería la depresión con síntomas psicóticos. Y por último, las psicosis secundarias no psiquiátricas. ¿Cómo se pueden entender rápidamente? Rápidamente, que conste, haciendo una sobresimplificación. Se pueden entender con la palabra delirium, terminado en M. Delirium, no delirio, delirium. El delirium, el famoso síndrome cerebral agudo. Recuerden, la mente la produce el cerebro. Por lo tanto, cualquier cosa que afecte el cerebro, llámese una infección, llámese un tumor, llámese una alteración metabólica, llámese una hipoxia, la vemos frecuentemente, pueden poner al paciente psicótico. Entonces, las psicosis secundarias no psiquiátricas, pues la lista es muy grande, muy larga, pero siempre hay que tenerlas presentes y son en las primeras que en las que hay que pensar. Repitamos aquí entonces rápidamente. Clasificación de la psicosis tratando de simplificar su etiología. Primarias y secundarias. Primarias, las proximales al pensamiento, esquizofrenia, esquizoafectivo, trastorno delirante. Las secundarias se dividen en dos, psiquiátricas, no psiquiátricas. Las psiquiátricas son afectivas, tóxicas,
Y las afectivas a su vez son bipolares, monopolares, psicosis tóxica asociada a la farmacodependencia. Y por último, la psicosis no psiquiátrica es una lista muy larga. Acuérdense que estábamos respondiendo a la pregunta de cómo lo trato. Entonces, lo primero para uno tratar es diagnosticar. Recuerden que diagnosticar psicosis es simplemente decir que la persona tiene un síndrome. Por lo tanto, tengo que hacer el enfoque de ese síndrome. Y el deber del médico es siempre ir descartando desde primero lo primero, como vimos en la introducción a este seminario de urgencias, primero lo primero, descartar las no psiquiátricas. Hay que hacerle examen físico al paciente, hay que hacerle examen neurológico, hay que pedirle los paraclínicos que le podamos pedir, hay que tratar de hacer una neuroimagen, ojalá siempre. Cuando yo haya descartado o detectado las causas no psiquiátricas, me empiezo a orientar. Si detecté una causa no psiquiátrica, pues ¿qué hay que hacer? Abordarla. Focosamente uno le puede bolear al haloperidol lo que le bolee al paciente, pero si usted no le detecta y no le trata la infección urinaria, no se le va a mejorar. Usted le puede bolear el haloperidol que le bolee, pero si se le pasó el tumor, se le va a herniar y se va a morir. Y recuerden que hay casos, no se los dejaré de repetir, en donde los pacientes no tienen ninguna manifestación motora aparente, no tienen ninguna manifestación sensitiva aparente y los hemos visto con unas masas que colapsan ventrículo, que generan toda una serie de manifestaciones neuropsiquiátricas y aparentemente nada neurológico. Entonces, no porque la persona delire, no porque la persona esté psicótica, podemos olvidarnos de esto. Y entonces, si detecto una causa no psiquiátrica, ¿qué hay que hacer? Tratarla. Entonces, ese es un seminario que se demora más o menos 7 años y que se llama medicina, entonces que los invito a que estudien ese seminario para poder tratar esto, porque pues ahí no hay nada que hacer, yo no se los puedo resumir, me encantaría hacerles el resumen de eso y que quedara y además me lo aprendería yo también de una vez, no es posible, hay que ponerle ganas al asunto, acuérdense, pragmatismo, apréndanse las cosas, enfocarlas y saber hasta dónde conocen y cuando no, saber derivar adecuadamente. Si quieren aprender las psicosis afectivas, si quieren aprender las psicosis tóxicas, entonces los invito a que vean los enfoques de los videos que van a seguir después de este. Entonces, ¿cuál es el que tenemos que tratar aquí? Tenemos que tratar la psicosis primaria. Miren el ejercicio tan bonito como ya nos puede quedar en la mente si vienen conectados conmigo. Para yo poder decir que una persona tiene una psicosis primaria, tengo que haber descartado todas las secundarias en su orden. Entonces, primero digo, no encuentro nada no psiquiátrico. Esta persona no es bipolar, esta persona no es monopolar, esta persona no tiene una farmacodependencia, pero está psicótica y ya descarté todo esto, lo más seguro es que tiene una psicosis primaria. Entonces, ¿qué debo buscar? Pues la historia personal. ¿Tiene un patrón de aislamiento previo? Si no lo tiene, riesgo genético. ¿Cómo fue la infancia? ¿Cómo fue la adolescencia? ¿Ha tenido consumo de sustancias? No excluye el diagnóstico de esquizofrenia, pero entonces el consumo de sustancias es diferente, ha sido más bien en solitario, el consumo de sustancias obviamente empeora los síntomas psicóticos, entonces probablemente este no sea el primer episodio, o si sí lo es, entonces con más veras hay que seguirlo estudiando muy juiciositos hasta por lo posible descartemos las causas no psiquiátricas. Y si finalmente ya descarté, entonces digo, es una psicosis primaria confirmada. Confirmada la psicosis primaria y habiéndola tenido clara, pues lo ideal es que ese paciente reciba una atención por psiquiatría. Pero, como me enseñaba uno de mis maestros, el doctor Adoniso Julio La Rosa, el mejor médico es el que está disponible. El mejor médico es el que está disponible. O sea, si ustedes están en un rural, de esos metidos en la maraña de este país, y están haciendo su servicio social obligatorio, hermoso, bello, ojalá les salgan. Muchas veces, oh, no, que en el sorteo, porque ahora les toca sorteo. En mi época esa vaina no existía, todo el mundo hacía rural. Hoy en día hay sorteos y esas cosas. Traten. No es fácil hacer un rural. Un rural es duro. Un rural le cambia a uno la realidad. Yo les comparto, yo pasé de un hospital muy grande con todas las especialidades y las subespecialidades. Uno en urgencias podía interconsultar a cualquier especialidad, a cualquier hora, todos los días del año había todo, hasta subespecialidad de urología. Había de todo. Pasé de un hospital de esos a un hospital de un pueblo pequeñito, con mucha angustia, con mucho sufrimiento. En esa época estaba el hospital de acá de Caldas cerrado, casi no había camas, que le recibieran a un paciente era muy difícil.
Fueron momentos muy angustiantes, pero eso lo forma a uno y eso le permite a uno cambiar el paradigma y las ideas. Y especialmente que si uno ha tenido la fortuna de estudiar, poderle dar un poquito a las otras personas que lo necesitan. Entonces, puede ser que ustedes estén en un rural en donde no haya ningún acceso a psiquiatría, entonces van a tener que iniciarle el tratamiento a ese paciente. Cuando uno está seguro de que el paciente tiene una psicosis primaria, recuerden que las psicosis primarias, hasta donde tenemos la evidencia médica en el momento, no se curan. Eso quiere decir que el manejo va a ser sintomático y de por vida. No hay derecho en el siglo XXI a que sigamos dejando un paciente con un diagnóstico de una psicosis primaria con un antipsicótico de primera generación. Recordemos que los antipsicóticos se clasifican en primera, segunda y tercera generación según el tipo de unión que tienen al receptor de dopamina. Los antipsicóticos de primera generación son de unión irreversible, es decir, que durante toda la vida media se mantienen unidos al receptor. Eso los hace antipsicóticos muy potentes. El que más utilizamos, ya de alguna manera lo estudiamos, cuando vimos emergencia comportamental, la contención farmacológica, es el haloperidol. Es un muy buen medicamento, pero hay que saberlo usar y hay que usarlo con prudencia. Y si yo ya tengo una psicosis primaria, yo no puedo ponerle a un paciente un medicamento de unión irreversible. ¿Por qué? Porque cuando yo bloqueo por completo un receptor, el cuerpo no se deja, el cuerpo se va a defender y entonces me va a hacer upregulation y van a aparecer más receptores de dopamina en las membranas. Y entonces el paciente va a quedar hipersensible y aparece la disquinesia, la afasia en conejo con los años de uso del medicamento. Entonces, cuando yo ya diagnostico una psicosis primaria, tengo que migrar a antipsicóticos de segunda. Y en la medida de lo posible, cuando el paciente esté estable, hay que tratar de, si se puede, llevarlo a antipsicóticos de tercera. Los antipsicóticos de segunda tienen una unión que es reversible. Se unen al receptor dopaminérgico, pero ocasionalmente durante la vida media lo liberan. Y luego vuelven y lo bloquean. Y los antipsicóticos de tercera generación tienen una unión fluctuante al receptor, de frecuencia de disparo rápido, se une, lo suelta, se une, lo suelta, se une, lo suelta constantemente durante la vida media. Esos son los de tercera. Los antipsicóticos de segunda que tenemos disponibles en Colombia para el tratamiento de las psicosis primarias con el plan de beneficios en salud, que eso hay que tenerlo presente, nos guste o no, pero es la realidad, son la risperidona, la olanzapina, la paliperidona como metabolito activo de la risperidona, o sea, básicamente son lo mismo. Entonces, risperidona, paliperidona, olanzapina y clozapina. No está la quetiapina porque muchas razones. Algunos argumentan que es que los laboratorios no le han traído los grandes estudios que hay en esquizofrenia con quetiapina al INVIMA y el INVIMA por eso no ha aprobado su uso. Otros dicen que son otras cosas, bueno, en fin, pero quiero que quede claro, no es que la quetiapina no se pueda usar en esquizofrenia, de hecho tiene muy buena evidencia, pero pues aquí no está. Entonces los que vamos a hablar en este primer video van a ser risperidona, paliperidona, olanzapina, clozapina. El de tercera generación que está disponible en nuestro país sería el aripiprazol, pero como este es un seminario de urgencias, nos vamos a quedar con los de segunda. Porque el aripiprazol, al ser un antipsicótico de tercera de unión fluctuante, no es muy bueno para las fases agudas, es muy bueno para el mantenimiento cuando el paciente ya está estable. La risperidona viene en tabletas de 1, de 2 y de 3 miligramos. También había solución oral, pero por el tema de la regulación de precios ya a la casa matriz no le dio y se la llevaron. Por ahí a veces se consiguen. Viene en ampollas de 25 y de 37.5 miligramos, ampollas de larga acción. No es un medicamento de depósito, es un medicamento de larga acción. Hay grandes diferencias en la afirmación. Y esas se pueden utilizar cada 15 días, las ampollas de larga acción de risperidona. Está la paliperidona, vienen varias presentaciones, pero básicamente tabletas de 3, de 6 y de 9 miligramos, de 3, 6, 9. Y está la ampolla de 100 miligramos, la ampolla de 150 miligramos, que son para uso mensual. Y hay ya una fórmula de la ampolla cada 3 meses.
Obviamente esas va a ser muy difícil que ustedes en el rural las logren acceder, pero en el caso, entonces se hace prueba de tolerancia oral. Si el paciente tolera el medicamento, se puede iniciar con una de las mensuales, mes, y si van 4 meses estable, ya se puede poner una siguiente cada 3 meses. Entonces imagínense, cuando solo había risperidona de larga acción, que es muy buena, nos tocaban más o menos 24 chuzones al año por paciente, ¿cierto? Porque era cada 15 días. Cuando ya llegamos a la molécula de paliperidona de cada 3 meses, estamos hablando de 4 chuzones al año. Eso es una maravilla, porque recuerden que el tema con la mayoría de los pacientes en psicosis primaria es que la introspección, cuando no es nula, es muy baja. En el mejor de los casos es muy baja. Entonces tienden a abandonar mucho tratamiento. Con los inyectables van muy bien. Luego estaría la risperidona en la clasificación antigua, cuando se hablaba solo de típicos y atípicos, la risperidona le decíamos que era el más típico de los atípicos. ¿Por qué? Porque es el de segunda generación que más se parece a los de primera. Es muy potente, su dosis máxima en 24 horas recomendada para Latinoamérica son 6 miligramos. Por ahí hay una literatura que habla de 9, pero es mejor quedarse en 6 miligramos. Pero es muy potente bloqueante dopaminérgico y eso hace que tenga más riesgo de extrapiramidalismo que los otros de segunda y también de hiperprolactinemia. Pero es muy buen medicamento, sobre todo en psicosis muy agudas de mucha alteración comportamental. Ayuda bastante y estabiliza bastante. Y por lo tanto, son los mismos comentarios para paliperidona, porque la paliperidona es su metabolito activo, que afortunadamente en nuestro plan de beneficios en salud está cualquiera de los dos, risperidona o paliperidona. Luego estaría la olanzapina. La olanzapina viene en tabletas de 5 y de 10 miligramos y, bueno, iba a decir viene en ampollas de 10 miligramos de acción inmediata. Por lo tanto, es una de las alternativas que la mencionamos en el seminario de contención farmacológica, porque ese sí es de acción inmediata. O sea, usted no le puede poner una risperidona ni una paliperidona a un paciente en urgencias porque tiene una emergencia comportamental. Jamás. No le sirve para nada. Son medicamentos de larga acción. Este sí es de acción inmediata. La olanzapina es de acción inmediata. ¿Qué pasa con la olanzapina? Que la única casa matriz que la producía en Colombia, por los nuevos estándares que llegaron de medicamentos estériles, no la pudo seguir produciendo y desafortunadamente pues cerró la producción. Entonces ya solo se consigue la molécula original de olanzapina, que es muy buena, pero es muy costosa. Entonces eso limita mucho, tristemente, su uso, pero era muy buena para las situaciones de urgencias y de psicosis. Y recuerden que mencionamos que el aloperiol solo se podía usar cuando no había una alternativa mejor. Cuando decíamos eso nos referíamos a la olanzapina. Entonces, pues se usan tabletas. Yo tengo que confesar que a mí en lo personal la olanzapina no me parece muy bueno. A veces los pacientes siempre tienen que llegar a la dosis máxima que son 20 miligramos. Uno debe empezar a titular desde 2.5 miligramos en 24 horas y tratar de llevar pues a los 20. Una que otra literatura habla de 30, no les recomiendo, máximo 20 miligramos en 24 horas. Y metabólicamente hablando, es la que tiene el peor perfil de los antipsicóticos de segunda. Da más hipertrigliceridemia, da más resistencia a los hidratos de carbono. Pero así como a mí me ha ido así, tengo colegas que les ha ido muy bien, que los pacientes están muy contentos y pacientes que no se la cambian por nada. Pues cuando viene un paciente, acuérdense, si le está funcionando, lo que está funcionando, déjelo quieto, déjelo quieto. Y por último tenemos la clozapina. La clozapina es el antipsicótico de segunda generación que durante muchos años fue el único que estuvo en lo que en esa época se llamaba el POS, ahora se llama el PBS, Plan de Beneficios en Salud. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que la clozapina es el antipsicótico de segunda generación, que es el de las resistencias en psicosis primaria. O sea, usted no debería ponerle clozapina a un paciente hasta que no le haya fallado todo lo otro. Pero en Colombia mucha gente todavía toma clozapina y empezó a tomarla como la única alternativa que había, porque era o ponerle aloperidol o otros que había en esa época, o ponerle clozapina. Entonces, entre ponerle aloperidol y ponerle clozapina, pues todos poníamos clozapina. Todos los que empezamos a ejercer psiquiatría antes del 2013 que nos tocó, cuando fue que ya se modificó y ya entraron otros, pues nos tocaba ponerle clozapina, pero eso era tenaz, porque es que uno se sentía, porque era
Yo siempre les digo, es que la clozapina es el meropenem de la psiquiatría, ¿cierto? Usted no le pone un antibiótico de esos, sertapenem, meropenem a un paciente, sino lo mismo, usted no le puede poner clozapina al paciente de entrada nunca, nunca, nunca. Y mi recomendación es que en el rural jamás la pongan. Pongan risperidona, pongan paliperidona, pongan olanzapina, pero no vayan a poner clozapina. La clozapina déjela por las resistencias y déjela para psiquiatría. Porque si un paciente no le respondió, ahí sí así le toque sacarlo en aeroambulancia, pero lo tendrá que mandar a que lo vea un psiquiatra. Eh, los antipsicóticos de segunda generación pues pueden, como todos, prolongar el QT. Hay que hacer electrocardiograma, hay que hacer hemograma, especialmente en el tratamiento con clozapina, estar pendiente de la granulocitosis, calcular la fórmula, estar pendiente que nunca vaya a haber leucopenia. Hay que hacer seguimiento metabólico con todos, especialmente con olanzapina, entonces triglicéridos, mirar cómo se está impactando la función general metabólica del paciente, entonces hay que mirar los hidratos de carbono. Todo paciente que esté en tratamiento con un antipsicótico de segunda generación debería entrar a un programa de riesgo cardiovascular, debería entrar a un programa de promoción y prevención de la salud, debería entrar a un programa de actividad física. Eso es muy importante. Clozapina y epilepsia, jamás. La clozapina disminuye el umbral convulsivo, es el que más lo disminuye, todos lo disminuyen, pero el que más es la clozapina, entonces hay que tenerle cuidado. Entonces, insisto, no vayan a poner clozapina. Ahora, si les llega el paciente para reformular, pues miren cuánto fue la última fórmula efectiva y mándenle lo que le mandó el psiquiatra, porque eso puede pasar, que ustedes sí tengan que reformularla, pero iniciarla probablemente no es lo mejor. Manejos sintomáticos, psicoeducación a la familia, psicoeducación al paciente, muchas veces manejo conductual, convencerlo de que se tome los medicamentos con respeto, con dignidad, siempre dándole la alternativa y respetando que en la cabeza de él allá está eso. Piensen que ustedes anoche se soñaron con un carro rojo y vengo yo hoy a decirles, no, usted no se soñó con ese carro rojo, pero por Dios, ¿quién es este señor? ¿Usted qué sabe yo qué estoy pensando? Nunca le digan a los pacientes, no, eso que tú me estás diciendo no es así, no, simplemente entiendo cómo lo ves tú. A muchas personas les pasan este tipo de cosas. Fíjate que cuando ensayan los medicamentos se sienten mejor. Yo te invito a que los ensayes. Medicamentos, seguimiento metabólico, obviamente el enfoque inicial. Ténganlo muy presente. No olviden que solamente el examen mental es un pedazo del examen neurológico. Y créanme que les va a ir bien con el manejo inicial de la psicosis. El seminario de psicosis, el algoritmo de psicosis en el paciente muchas veces termina en el seminario, en el algoritmo y la emergencia comportamental. Entonces, este conocimiento es acumulativo, es modular, ¿cierto? O sea, lo que aprendieron lo necesitan para este y lo que aprendimos aquí lo vamos a necesitar para el siguiente y así sucesivamente. Porque siempre hay que tener eso presente en el servicio de urgencias y espero que pues cuando lleguen a su rural, hacer el rural es posible, siempre se los digo, pero primero hagan amigos, no vayan ahí como los realities de no, yo no vine a hacer amigos, no, hagan amigos, pórtense bien, no beban, no se desordenen, hagan amigos, hagan favores, cambien turnos, colaboren. Cuando un compañero los llame y les diga, hermano, tengo un herido y tengo un parto, hombre, vaya y ayude, porque es que nadie es pulpo, nadie puede estar con el herido y atendiendo el parto. Que así le va a pasar a usted en su próximo turno del rural. Usted va a poder llamar y, oiga, tengo una psicosis, tengo un paciente psicótico y tengo un señor de un dolor torácico. Alguien venga y ayúdeme. Ahí se puede hacer el rural, hay que ayudarse. Que no, que es que solamente el que está disponible, no, entre todos, ayudémonos, todos los médicos del pueblo, ayudémonos. Revisen, cuando uno llega a un rural, tiene que revisar. El primer día, venga, el desfibrilador de este hospital, yo lo sé manejar. Venga, está en español, está en inglés, está en ruso, está en chino. Venga, entonces que alguien que sepa manejar este desfibrilador me enseñe. Venga, abramos el carro de paro, miremos que estén los medicamentos que sabemos manejar, miremos que esté lo que necesitamos, dónde están los tubos, dónde están los laringos. Miren la sala de partos, que esté completica, que esté todo, porque partos es lo que hay. Y por allá el segundo o el tercer día pregúntele a la gente, oiga, aquí saben manejar una emergencia comportamental. Y si no saben manejar una emergencia comportamental, entonces dígale al director del hospital, a la directora del hospital, venga doctora, doctor, capacitemos, mire, aquí están unos videos, miremoslos, póngale el video de emergencia comportamental a todo el mundo, que aprendan cómo es un derribo, cómo es una sujeción, cómo es una inmovilización, a inmovilizar con dignidad, sin maltratar, a hacer bien una contención verbal.
porque ese es el tipo de cosas que facilitan un rural y ese es el tipo de cosas que se tienen que hacer adecuadamente. Finalmente, todas estas estrategias ustedes las pueden encontrar muy claramente en la página de la Organización Panamericana de la Salud o directamente en la Organización Mundial de la Salud con el programa MHGAP, Mental Health Gap, brechas en salud mental. Ese es un programa que está destinado porque pues hay países del mundo en donde no hay ni un psiquiatra, hay lugares del mundo en donde lo único que hay a veces es un promotor de la salud, ni siquiera un enfermero o enfermera profesional. Entonces, la estrategia MHGAP es una estrategia de entrenamiento en habilidades básicas en salud mental para atención no especializada. Los invito y las invito a que hagan el curso de MHGAP y que junto con estos videos de capacitación de urgencias en psiquiatría completen con la estrategia de MHGAP. Ahí se las voy a estar recordando todos estos días porque es muy importante y van a ver que está precisamente por los temas de psicosis, afectivos, consumo de sustancias, incluye epilepsias, entonces ténganla muy presente para atención no especializada. Con los que nos vayamos a ver y podamos participar del foro de dudas y de respuestas, pues espero que nos encontremos allá. Muchas gracias.